Dios bendiga rica y abundantemente. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. La analogía estaba bien bonita, porque con tantas cosas que están pasando en las noticias, nosotros podemos hacer como el bebé de Emanuel, dormir en los brazos del Señor y descansar, sabiendo que Él tiene el control. Sabiendo que Él tiene todo el control. Ese es el verdadero descanso. Muy bonito. La semana pasada nos quedamos con la mujer que recibió antes de entrar a la mujer y al texto. Tenemos que decir el texto base. Eso no se puede olvidar. Ya para la semana que viene probablemente lo cambie. Pero ese texto tiene mucho que ver con todo lo que hemos estudiado, el texto a memorizar. Vamos al texto. Vamos al texto en Marcos 10, 47, si no me equivoco. ¡Ay, lo encontré! Y estuve todo el día de hoy buscando dónde yo había dejado estos papelitos y estaban dentro de la Biblia. Es que como yo uso varias Biblias, cambié esta por la de la antigua versión y le eché a un lado y después cogí otra y se me olvidó buscar en esa. Estaba en esa los papelitos. Es que ahí están los textos para yo no estar mirando la Biblia. No, eso no se me había ocurrido. Vamos a Marcos 7. 10, 47. Como que me tengo que ubicar, ¿verdad? ¿Quién me lo lee? Apolo. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién más? ¿Quién más? Dale, Di. Es que tengo a alguien que está metido dentro del texto y lo estoy mirando. Okay. Marcos 10, 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y si no me equivoco, la semana pasada, después que discutimos bastante sobre, estamos en los que llegaron nuevos en el sentido de que están aquí, estamos discutiendo el libro de Marcos, estamos en el capítulo 7, lo estamos discutiendo por porciones. Y la semana pasada hablamos sobre la mujer sirofenicia y también sobre el sordo que era mudo, que nos quedamos ahí. Y a la salida yo le hice una pregunta ayer a mí y me dijo que podía ser, porque sí es cierto que si tú no escuchas, pues tú no emites sonido. Pues entonces yo le pregunté a los expertos, porque yo no soy experta, y dije, podía ser que en un momento él hubiese escuchado. Y ella me dijo que sí, que había podido ser que en un momento él hubiese escuchado y por eso podía emitir sonido, pero que en el momento del milagro era sordo y tartamudo. Y hay dos detalles que yo quiero repasar con ustedes antes de continuar de esa escena que para mí son importantes. Vamos a ver qué ocurrió. ¿Qué hizo Jesús? Que fue lo más que le dimos énfasis, que hasta Sheila trajo un ejemplo de la vida real. ¿Qué hizo Jesús? No lo hizo con el ejemplo de Sheila, pero se aplica. ¿Qué hizo Jesús con este sordo que estaba en medio de una multitud? Ok, explícamelo.
Por lo que recuerdo, se lo llevó aparte para cuando él recuperara el oído, no se alertara. Exacto, no se alterara, porque hacerlo en medio de la congregación lo iba a aturdir. Y que, si no me equivoco, nos quedamos más o menos ahí cuando Sheila trae de una prima que le acaban de poner la operación de los oídos, que yo también le dije, he visto los bebés que le ponen y se aturden. Pero ahí vemos algo que yo quiero recalcar, porque lo vamos a tocar en los próximos versos, por lo menos en el capítulo 8 se va a volver a ver. ¿Qué cualidad del carácter de Cristo? Porque lo que queremos es reconocer su voz. Y a veces queremos reconocer su voz porque la queremos audible. Pero Dios se manifiesta de diferentes formas y puede trabajar con nosotros de diferentes formas. El que Él se lo llevara aparte e hiciera el milagro aparte. ¿Qué cualidad del carácter de Cristo? Y esto es modo de repaso. Lo que pasa es que lo hablamos tan rápido, pero yo quiero que quede marcado. ¿Qué cualidad del carácter de Cristo vemos marcado ahí de su personalidad? ¿Qué manifestación vemos de la personalidad de Cristo? Su misericordia y su bondad por cuidar al prójimo. Porque ayer me dijo entre dientes sus cuidados, su misericordia. ¿Qué más podemos ver del carácter de Cristo? Oye, esa no la había visto, pero muy buena. Respeto. ¿Por qué? Porque respetó la condición que tenía ¿verdad? La persona y no quiso que saliera lastimado. Él sabía que podía salir lastimado, así que... Muy bien, no había visto la de respeto, pero muy buena. Tú siempre me traes algo que yo no he visto. Algo más. ¿Qué? Brother, dilo por micrófono, no te ven, nadie Caballeroso, sabe. Caballeroso. porque es más o menos lo que ella dice, que tuvo cuidado, lo apartó y no le habló delante tampoco de la multitud. Pues No lo humilló. Eso se llama Amor tuvo también. amor. Fíjate todo lo que vemos en una escena que Dios manifiesta su carácter. Y hay una palabra que usan los psicólogos muchas veces, y es que tuvo ¿qué? Empatía. Se puso en los zapatos. Todo eso que vimos, todo eso que acabamos de tocar, es parte del carácter de Jesucristo. Y miren por qué eso es importante. Sobre todo no lo avergonzó, porque a veces nosotros le fallamos al Señor y no nos atrevemos a llegar a Él porque creemos que va a sacar un látigo y nos va a castigar. Cuando Él lo que hace es tomarnos aparte y corregirnos con amor. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de crianza y proyectamos nuestra crianza en el carácter de Cristo. Y eso no es lo que el Señor manifiesta en estos textos. Estoy hablando general. Hay gente que se goza en decir hijo del diablo, te vas para el infierno. Y sin embargo el Señor le dijo, no te vas para ningún infierno, te vienes para aquí, que yo voy a bregar con tu sordera. Yo voy a bregar con tu situación. Y me estuve riendo hasta al día siguiente, porque de algo podemos estar seguros, que aquel hombre nunca había podido oír hablar de Cristo. Yo me reía porque era lógica pura y lo trajo alguien y yo decía, es que es verdad. Pero fíjate la importancia de que él no escuchó, pero los demás escucharon.
Y una vez más vemos cómo alguien que ha escuchado puede llevar a otro a Cristo. Y otro detalle importante que el pastor tomó su tiempo y lo explicó, y lo vamos a ver hoy si llegamos allá. Lo vamos a ver hoy otra vez. Es que el Señor, ¿qué usó para sanarlo? Saliva, que se explicó, Él lo detalló y habló de todo lo que... Yo no soy científica, yo lo único que me acuerdo es que había algo medicinal ahí y había el ADN y se sanó el tipo por la saliva. Ya mismo voy, por eso es que quiero recalcar ese detalle. Porque no es la única vez donde el Señor va a usar la saliva para sanar. No va a ser la única vez. Y como ustedes cogieron ya la explicación científica, ahorita cuando veamos otro sanado con saliva, pues yo le digo al pastor que me lo repita. Por si acaso alguien no aprovechó esa explicación. Pero lo sanó con saliva. Y ahí es donde yo voy. No podemos encajonar a Dios. Vamos un momentito a Mateo 12:13. Mateo 12:13. Acabamos de dejar a uno sanado con saliva. Digo, además de la palabra, pero sanado con saliva. ¿Quién me lee ese texto? Acá. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Por el texto inferimos que ¿qué pasaba con las manos? ¿Qué pasaba con los brazos? No eran iguales. Uno era más corto que el otro. ¿A qué nivel? No sé, a lo mejor lo tenía así. Yo conozco una persona que lo tenía así, por eso lo tenía así. A lo mejor tenía la muñeca acá arriba. Yo no sé cómo la tenía. Yo sé que le dijo al hombre, ¿y él qué hizo? Fíjate que ahí hay 2 puntos. Dios habló, obedecer. Obedecer. Él accionó en fe. Por eso que a veces yo les digo, Dios ya habló una parte, a mí me toca hacer la otra para ver el milagro. ¿Ah? Nos pide la fe, y la fe tiene que ver con accionar con obediencia. Extendió su mano y fue restaurada. Vamos al otro. Vamos a Lucas 13, del 10. En Lucas 13, del 10 al 13. ¿Quién me lo lee? Ay, hoy los voluntarios están medio dormidos. Ok. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Amén. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cómo ocurre el milagro? Enseguida me enderecé, ¿saben? Porque es que, ¿verdad? ¿Cómo ocurre el milagro? Tengo una amiga que le está saliendo de una joroba. Y yo me fui a estudiar porque salen la joroba, y eso son como unas acumulaciones de grasa. Esto tiene solución en la época moderna, pero en esa época no. Es que no miro para allá porque si estoy equivocada, pues ya mismo el pastor me corrige. Ahora, ¿cómo es sanada en este momento?
Hay una palabra, tienes razón, hay una palabra. Pero ¿cómo Jesús actúa para sanarla? ¿Qué? Le impone las manos. Le impone las manos. En una habló y él tuvo que obedecer. En la primera tira saliva y es sanado. En la anterior fue la mujer que exclamó por su hija y fue libre. Y ahora le pone las manos y la endereza. No se preocupen, que ya mismo les voy a decir porque Juan 9 del 6 al 7. Dale, Juan. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ajá. El 6 y 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cómo actúa el milagro aquí? Una vez más saliva, pero ahora no era saliva sola, era saliva. Era con lodo. Oye, y qué casualidad que nosotros estamos hechos de tierra, del polvo, y entró la saliva con el polvo y le restauró los ojos otra vez. No, pero fíjate bien, quédate con el micrófono. ¿Se restauró inmediatamente? No, tuvo que Ponte el lavarse. micrófono. Tuvo que lavarse. Tuvo que ir al estanque. Era discutir. Tuvo que lavarse el estanque. ¿Tuvo que qué? Que ir al estanque y lavarse. Tuvo que ir a lavarse. ¿Y cuándo y qué ocurre? Regresó ya con la Regresa viendo. Sí. ¿Ah? Fue un mandato. Obedeció. Recibió primero el mejunje. El mejunje. La pelota de fango. Yo estoy segura que como era ciego no sabía lo que le estaban poniendo. Ahora me voy por la línea de nuestro compañero, de mi colega. No sabía lo que le estaban poniendo. ¿Cómo llegó al estanque? Ni sé. A lo mejor por instinto. ¿O lo llevaron también? Se lava, símbolo del Espíritu Santo. Y comienza a ver. ¿Son iguales todas las formas de sanar? Eso lo dejamos sobre la bandeja, porque eso lo vamos a tratar, si Dios permite, ahorita. Pero eso es lo que yo quiero que visualicen. Milagros parecidos. Milagros parecidos. Menos la encorvada. Pero ya tenemos 2 ciegos. Bueno, un tartamudo y un ciego. Milagros parecidos con sanidades de forma diferentes. ¿Qué me enseña eso de Jesús en mi vida? Ella, porque es que me quedo sin micrófono. Juan, chilla, Juan. Eso es un programa de televisión. El Señor es creativo. Creativo. Por lo tanto, no podemos. ¿Qué? Dilo por el micrófono. Encajonarlo. No estudiamos que Él era soberano. No hablamos de que Él tiene toda autoridad. Él hace como Él quiere, con quien Él quiere, a la hora que Él quiere. Entonces yo no le puedo decir al Señor, pero ¿por qué tú hiciste? Me voy a imaginar un milagro. Que tú hiciste un milagro con Jeremy que yo necesito, no sé cuál por eso. ¿Y por qué a ella sí? Y a mí me mandas al tanque de Siloé. Porque si tú puedes decir la palabra, me embajaste la cara con fango. O nos convertimos en Naamán, para el que no sepa quién es Naamán.
Nada más lo mandaron a bañarse, era uno de los... Y era del ejército de los más poderosos en el Antiguo Testamento. Primero lo hicieron ir a casa del profeta. Y después el profeta lo manda a bañarse en las aguas más sucias. Pero ¿cómo yo me voy a bañar en las aguas sucias? Pues no te sana. Entonces, fíjense en eso y piensa, no me lo diga, no me interesa, y yo me lo apliqué a mi vida. ¿Qué milagro tú estás pidiendo y le estás diciendo al Señor cómo Él lo debe de hacer? Cuando Él tiene una creatividad para hacer milagros. Y a lo mejor ya está operando el milagro de una forma y tú no lo ves porque lo quieres de esta. Porque yo les aseguro que muchos de nosotros, por lo menos yo, me dicen que me van a tirar saliva en la boca para que yo hable. Lo voy a pensar 10 veces. Y que la número 11 me resista. Bueno, yo no tengo el conocimiento científico que tiene el pastor. Y en aquella época no había conocimiento científico. Y no lo traigo por eso. Lo traigo porque a veces le decimos al Señor, tiene que ser así. Cuando ya Dios está esperando un milagro acá. Es más, vamos más allá. Voy a buscar un ejemplo mío, no me gusta hablar de nadie. Estoy tratando de ubicar algo tan sencillo como, no sé, algo que me haya pasado a mí. Lo más que me viene a la vida es cuando se me quedaban los carros todos los días. Y yo a veces pensaba que Dios iba a obrar de esta forma, porque ya en un momento dado había obrado de esa forma, y yo creía que me arreglara el carro de esa forma, y aparecía por otro lado la solución. Yo una vez compré un carro que no me duró ni un mes. Entonces, el que me lo vendió me prestó un carro que lo tuve como un año en lo que resolvía. Pero el punto no era ese, es que yo quería el mío arreglado. Porque ese era el mío. Era empeño. Pero Dios me había hecho provisión por acá. Hasta que se arreglaron todas las cosas y todo cayó y compré ese. Y devolví el que no era mío. ¿Qué te traigo? Míralo a tu nivel espiritual. Tú estás pidiéndole al Señor esto y Dios lo tiene que obrar así. Porque yo estoy acostumbrada a que 2 más 2 es 4. Pero el Señor no multiplica como tú y yo. Todo número multiplicado por 0 da 0. En Cristo no. Él multiplica tus fuerzas más que las del búfalo. Pero no le puedes decir tú sí le puedes decir al Señor, porque no te estoy diciendo que no. A mí me gustaría, porque estoy acostumbrada a verte obrar así. Pero no me puedo sentar a que Él va a hacer lo que yo le diga. Si no, tienen alguna vez en su vida de asignación estudiar cómo ganaron las batallas Josué. Ninguna se utilizó la misma estrategia. En todos los textos que hemos visto hasta ahora, Jesús no usó la misma estrategia. Y a lo mejor yo estoy encorvada y Edith está encorvada, pero a Edith le pone la mano y a mí me manda al médico. Que yo no voy al médico porque Dios me tiene que sanar. Allá usted. Allá usted. Yo no estoy diciendo que no tiene fe de que Dios lo va a sanar. No estoy diciendo eso. Pero yo soy de las que creo, y lo aprendí hace mucho tiempo, que el Señor dio sabiduría para que se use esa sabiduría
Y preparó a unos para una cosa y a otros para otra. Y que yo no le puedo decir al Señor, tú tienes que hacer esto, porque yo quiero que lo hagas así. Bueno, es que esta semana sí me surgió. Estaba fallando la batería del carro y le dije al Señor, tengo que cambiarle los polos, déjame trabajar esta semana, que no puedo parar el carro, ayúdame en esta, aunque ya yo tenía un plan B. Ya yo le había llamado a mi yerno que me recogiera, pues yo trabajé esta semana pasada. Y ya yo tenía todo planeado, pero el carro prendió. Me llevó y me trajo. Me trajo el domingo a la iglesia, me regresó a casa y por la tarde dije, ay, estoy aburrida, me voy para Plaza Centro. El carro hizo ¡puf! Y no prendió. No, pues ayer lo arreglé. Fui, le puse los polos y qué sé yo qué, y se hizo todo y está funcionando. No se preocupen por eso. Pero yo no le puedo abusar de las misericordias de Dios porque Él tiene un estilo diferente. Y lo que hace conmigo no lo va a hacer con usted. Y lo que hace con usted no lo va a hacer conmigo. A mí me dijo, ya está bueno, tienes chavo para cambiar los polos, deja el relajito, déjame dejarte, por lo menos te dejé en tu casa a pie. Tuvo la misericordia de que me dejó en mi casa a pie. Ustedes lo ven sencillo, pero yo veo la mano de Dios en esas cosas. Y me quedé sin ir a ver una exhibición en Cagua, pero ahí lo arreglé. Breguen su milagro. Ese milagro que usted que no está ocurriendo, está ocurriendo. Pero hay diferentes formas de Dios hacerlo. Discierna. Afina el discernimiento para ver de dónde viene la bendición. De hecho, no fui a Plaza Centro porque dije, va y me deja allá. Pero yo lo logré prender. Yo sé prender los carros dañados, no se preocupen. Yo lo logré prender, pero dije, aquí te quedas porque mañana de aquí vas conmigo para otro lado. No abusé. No abuse de la misericordia de Dios. No abuse de la misericordia de Dios. Pues si no, va a tener que pagar la grúa. Vamos un momentito. Voy a saltar. Tú tienes Marcos 7:16, ¿verdad que sí? Lo voy a saltar porque me envolví mucho en donde no me tenía que envolver. Vamos un momentito a Marcos 7, del 14 al 16. Ay, la batería estaba buena, porque me la chequearon y me dijeron, la batería está perfecta. Eran los polos. ¿Quién me lo lee? Marcos, del 14 al 16. Que hoy los veo como que callados. Tengo que ponerlos a hablar porque me pongo mal cuando los veo callados. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él. Eso lo discutimos. Síguelo, pero eso lo discutimos. Eso lo discutimos porque yo lo tengo. Vamos al verso 31 al 37. Marcos 7, del 31 al 37. Es que lo tengo en el plan de hoy, no sé por qué. ¿Segura que discutimos el 31 al 38? Pues vamos al 8. Yo creía que no, perdón. Es que yo me envolví en el 8 y pensé, vamos al 8 del 1 al 12. Ahora sí. Léeme del 1 al 12, Marta. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra,
Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Ok, ¿qué porción bíblica se parece a esa? Que la discutimos ya. La de los 5 panes y 2 peces. Son 2 milagros diferentes. Son 2 milagros diferentes. Y aquí vemos otra multitud que está detrás de Jesús. Y llevaba alrededor de ¿cuántos días? 3 días. Y si regresaban eran 3 días más. Y vemos aquí que Jesús tiene una vez más que con ellos. Compasión. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? ¿Qué le dicen los discípulos? Hermanos, acababan de ver el milagro de la multiplicación de los peces. Acababan de verlo. Y le dicen, mira, despídelo. Ahora. Bueno, podría ser vago, pero me puse a rebuscar y se cree que esos en realidad, entiendo que eran vagos. Yo pienso que no tenían fe. Yo pienso que es como nosotros, que Dios hace un milagro hoy y volvemos a lo de ahorita. Creemos que lo va a hacer de la misma forma a la misma gente. Ponme un momentito el mapa. Cuando puedas, me pone el mapa. El famoso mapa de nosotros. Que dije, ustedes deben estar directos hoy en el mapa con todo lo que están saliendo de por allá. Ellos fueron a la ciudad de Decápolis. El primer milagro fue en Judea y ellos van entonces a Decápolis. Es que esta tarde estaba buscando otra área. Aquí. Toda esta área era como, es que hoy estaba estudiando algo de acá arriba. Toda esta área era de quién, de los qué, gentiles. Era de los gentiles. Ah, pero es que tú no le vas a dar a los gentiles lo que nos diste a nosotros, a los judíos. Que se vayan con hambre. Fuerte, ¿verdad? Pues somos igual. Porque yo digo que además de que era esa área de los gentiles, me puse a rebuscar, no encontré la canasta de los judíos, pero yo sí sé que me puse a estudiar y en la de los 5,000, cuando hace la versión de los 5,000, la palabra canasta era la que usaban los judíos. Y la palabra que se usa aquí para la canasta, describir la canasta, era la de los gentiles. Por eso es que se dice que Jesús estaba haciendo milagro en medio de los gentiles. ¿Qué actitud tenían los discípulos hacia los gentiles? De desprecio. Vemos ahí una vez más que ellos entienden que ellos son ¿qué? Superiores. Superiores. Podemos verlo como que no aprendieron la lección. De hecho, no la han aprendido. No la aprendieron. Le dijeron, mira, estos son gentiles que se las resuelvan como ellos puedan. Nosotros somos los judíos.
Ellos eran de la élite. Muy bien. Ellos eran de la élite. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Hermano, nosotros tenemos que romper esquemas. Nosotros tenemos que romper en nuestra mente muchas cosas. No es que sea élite o no sea élite. Es que a veces creemos que Dios no va a usar a quien Él quiere usar. Y hacemos esa diferencia. Entonces, como eran gentiles, que se resuelvan como puedan. Tú haces el favor primero a los de la casa, pero los de afuera también tienes que extenderte y ayudarlos. Extenderte a extender la mano, porque si no nos estamos comportando como los judíos. Y si fuera, a veces dentro de nosotros mismos, resuélvetelas como tú puedas. Y Jesús les vuelve a dar una lección. ¿Qué vemos ahora de Jesús, del carácter de Jesús a través de eso? Compasivo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en Decápolis está ¿qué? ¿Quién está ahí? Gadara. ¿Qué ocurrió en Gadara? ¿Alguien me puede acordarme que se me olvidó qué ocurrió en Gadara? ¿Se me olvidó? Alguien que me lo diga por micrófono, porque ahora estoy sorda, ya necesito sanidad de la sordera. La hermana allá atrás no quiere. El endemoniado que estaba en Gadara. El endemoniado que estaba en Gadara. Ya ese milagro había ocurrido. Bien. ¿Jesús lo dejó ir con él? No. ¿Qué hizo ese endemoniado? Ya Jesús se fue. ¿Qué? Predicó. Predicó en medio del pueblo gentil. Y estos gentiles, 4,000 que estaban a los pies de Jesucristo buscando milagros, habían escuchado, por lo menos 3,999, ¿tú sabes? Pero los estudiosos lo que dicen es que él se había dedicado a evangelizar. Por eso cuando Jesús llega otra vez a Decápolis, al área de Gadara, aquí vamos. Este es el que sana enfermo. Este es el que liberta. Ahora, déjame ver cómo te pongo la pregunta para no darte la contestación, porque yo me emociono y doy la contestación. ¿Qué importancia tenía el testimonio de este endemoniado sin nombre? Pues fíjate que lo único que lo conocemos como el endemoniado de Gadara. El ex preso, el ex endemoniado, la ex prostituta. Nosotros siempre le dejamos el ex. Los marcamos y ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú crees que él predicó? ¿Cómo? Explíquenme cómo. Siendo una nueva persona. Una nueva persona. ¿Qué más veía la gente? ¿Qué más veía? El milagro que había hecho de cómo él era una persona como una loco, endemoniado, estaba endemoniado, pues, el cambio. Había gozo. ¿El qué? El estilo. Vestido, él lo vistieron, ya no estaba jorobado, ahora estaba derecho. Ya no rompía grillo. Mire, de él caminar por medio de la ciudad, ¿estaría dando testimonio? Pues toda esa gente decía, si lo hizo con el endemoniado, lo hace conmigo. Lo hace con los nuestros. Y no eran judíos. Yo le voy a decir lo que yo me dije. Ubícate, Nitza. Tu caminar por donde tú pasas, tú eres cartas abiertas al pueblo que te está mirando. Y con solo caminar, tu vida debe dar
testimonio del que vive en ti. Había un propósito de que él no se fuera con Jesús. Alguien tenía que evangelizar a los gentiles. Sí, déjame el dedo así que se me olvida lo que estoy diciendo. También cuando yo pienso en que él era un testimonio viviente, ¿verdad? A lo mejor las personas lo veían y decían, diantre, si este estaba como estaba, lo que yo tengo no es nada. Así que sí, que ellos, o sea, uno siempre, porque uno siempre piensa que lo que a uno le pasa a veces es bien grande y es como que Dios no va a poder, pero entonces en este caso a lo mejor ellos dijeron, vamos para allá por si acaso. Fíjate, y ellos le tenían miedo. Porque él era peligroso. Ahora se me olvidó, con tu y dedo se me olvidó. Él era peligroso. Cuando Dios te mande a un lugar, ya me acordé, hacer pues yo si es de Dios uno se acuerda, hacer algo para el Señor, olvídate si los discípulos se fueron con el maestro aparte y te dejó aparentemente solo en Decápolis. Aparentemente solo. Porque yo estoy segura que si yo llego a ser la endemoniada, yo hubiese querido que me montaran en la barca. Miren toda la psiquis, todo el problema psicológico a veces nosotros tenemos. Pero me dejaste abandonada en Decápolis y te fuiste allá y yo quería seguir viendo milagros. No, él entendió que ahí donde aparentemente estás sola o solo, hay un propósito eterno de Dios con tu vida. No todos tenían que caminar con Jesús. Él dejó gente, porque mira, cuando regresa, eso fue peñico y ñoco. La gente lo único que quería oír era el mensaje de salvación. Estoy haciendo así para que vayan entendiendo que a veces Dios te manda a un lugar y tú crees que estás solo o que te dejó solo y es que tiene un propósito eterno contigo en ese lugar. Hermano, y yo sé que aquí hay gente más preparada que yo para eso, pero tenemos que aprender a manejar la soledad. Porque la soledad con Cristo no es soledad, es compañía. Y buena compañía. Y a veces tenemos que entrar en el desierto de la aparente soledad para poder mirar al Maestro. Y poder ver unas cosas que en compañía no vemos. No vemos. Que ella es la experta. Tú sabes, yo me meto en camisa de 11 varas. No, si no voy a decir nada. No. Nada muy sofisticado. Es que me viene a la mente esta señora que yo creo que si no tiene 95 a 100 años. No sé de dónde es, pero hay unos videitos, ¿verdad, Gaby? De una señora bien bonita, ya está ya encorvada porque realmente ella es muy linda, pero ella le canta al Señor. Y entonces el otro día yo la estaba escuchando y ella lo que agradece es eso, la soledad. Ella agradece hasta que no tiene marido, ella agradece todo eso porque ella dice, y me pareció tan tierna porque ella decía, es que tengo más tiempo para ti y mi corazón te lo puedo dar completo. Es lindo, sí. En algunas cosas estoy de acuerdo con la doñita. Es que cuando tú la aprendes a manejar, no es que Dios nos quiera solo, no es eso. Yo creo que Dios pues nos quiere, nos hizo gente de sociedad. Tampoco es que nos vamos a aislar y nos vamos a ir a un monte y no vamos a saludar a nadie. No es eso. Es que cuando tú manejas la soledad, el que viene no viene a ser, y estoy hablando de amistades, no necesariamente de matrimonio, no viene a ocupar un lugar que le toca a Cristo. Porque a veces esas amistades, pues por lo menos yo puedo hablar de amistades porque de marido no, pero esas amistades a veces ocupan el lugar que le toca a Cristo. Y uno tiene que dejar que Dios ocupe ese lugar
Y después todo lo que viene a tu alrededor es más sano. Porque no viene a llenar el vacío que solamente puede llenar el Señor. Y no sé por qué no fuimos por ahí, pero ahí estamos. Vamos a los versos 11 al 13 del Marcos 8. Es que es... Ok, que a mí no me llamó mucho la atención, pero vamos a leerlo porque está ahí y hay que leerlo. Gabriela no, Andrea, ¿lo quieres leer? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Quiénes están ahí otra vez? Los fariseos. Los fariseos volviéndole a poner una cascarita. A ver si Jesús caía. Todo el tiempo ellos lo que querían era que Jesús cayera. Ahora, se estaban dejando usar por el enemigo, pero eran los duchos en la ley. Eran los expertos en la ley y eran los que se estaban dejando usar para hacer disque caer a Jesús. Cuando ellos están hablando de señales, ¿qué señales ustedes creen que ellos estaban pidiendo para decir que era el Mesías? Más milagros. Más milagros. ¿Milagros en qué área? Si nos vamos, acuérdate que ellos son conocedores del Antiguo Testamento, porque milagros los estaban viendo. Los estaban viendo, ellos estaban viendo que buscando eso mismo, cómo él faltaba a la ley de antes. Exacto. Y los milagros en la ley, ¿cuáles fueron? No, esa era la ley. ¿Qué milagro? Voy a empezar por el Antiguo Testamento. ¿Qué milagros hubo en el Antiguo Testamento? A mí me encanta porque ella me hace señas, pero no hay quien le dé el micrófono. Pero dilo, porque así ellos se emocionan. Abrió el mar rojo. La alimentación de los cuervos, el maná del cielo. Habían señales del cielo. Habían las plagas. Hubo señales del cielo para decir que Dios estaba en medio de los judíos. Y ellos querían que esas mismas señales se dieran para decir que Él era el Mesías. Pues por eso no te las voy a dar. Miren, el Señor Jesús tenía una seguridad de su personalidad, de quién era y hacia dónde iba, que no le interesaba lo que los fariseos querían. Generación de víboras, eso mismo, generación de víboras. No te voy a dar la señal. Él lo podía hacer, no se lo dijo a Satanás en la tentación. Yo puedo decirle al Señor, a mi Padre, que me mande ángeles y me alimentan. Pero no. Miren, el poder que Dios, el poder de Dios que Dios deposita en usted no es para que usted lo esté luciendo. Es para que usted esté usando para el engrandecimiento de la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene un don diferente. Puede que haga uno igual, pero no se manifiesta de la misma manera. Ni en los mismos círculos. Hay gente que yo puedo llegar, hay gente que yo no puedo llegar y Sheila quiere hablar. Sí. Yo te vi haciendo señas. Y no señales del cielo, yo te vi haciendo señas. Sencillo, es que pensé que uno no le da color al que viene con malicia. No le das espacio ni forma. No le da. El problema es que a veces no hemos trabajado nuestra... Suena... Aquí tú me puedes entender, o a lo mejor me puedes decir, hay muchos cristianos que vienen a Cristo y tienen la autoestima bien baja. Y entonces necesita trabajarla. Porque el Señor dice que no tengamos mayor estima de nosotros de la que debemos tener, pero tenemos que tener una estima delante de los ojos de Cristo.
Y nosotros, el Espíritu Santo quiere que tú te des valor. Y en Cristo mucha gente, no estoy hablando de aquí en general, no se da valor. Y con eso lo tenemos que trabajar a los pies de Cristo, claro, con ayuda de consejería, del pastor, etc. Y cuando tú llegas a eso, tú no le tienes que demostrar a otros que tú eres libre, porque tu caminar te hace libre. El gadareno caminó por Decápolis y la gente él no se la tenía que echar de Pérez Campo y Camarón Bocú. La gente decía, en verdad en él hubo un cambio. Y a veces nosotros como cristianos no vemos ese poder de Dios en nuestras vidas. Y queremos demostrar, mire, no lo tiene que demostrar, eso fluye natural. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted está en la búsqueda del Espíritu, cuando usted está sometido al Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y no lo hacemos de maldad. Lo hacemos porque todavía Dios está trabajando en unas áreas de nuestras vidas. Acuérdense que unos crecen a 30, otros a 60, otros a 100. Eso fue unas gotitas de saber en una área que no. Ok, vamos a Marcos 8, del 14 al 21. Ahí hay algo que a mí yo digo, Señor, tú tienes algo ahí que yo no he visto. Porque me ha dado con esa palabra. Ya mismo les digo que Marcos 8, del 14 al 21. Ay, qué bueno que tú lo vas a leer. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndole Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ok, gloria a Dios. Hermano, ¿qué fue lo único que ellos se olvidaron de llevar? Yo sé que para ustedes es algo sencillo, yo lo estoy buscando, yo sé que Dios tiene un mensaje para mi vida a través de ese detalle. No sé, no lo he encontrado todavía. Pero ellos llevaron un solo pan. Yo he dado vueltas a eso pensando que el único pan es Jesucristo. Y dije, Señor, algo tú tienes ahí con ese pedazo de pan para mi vida, que cuando yo averigüe lo que es, se los predicaré. Porque me llamó mucho la atención. Con tantas cosas, y ellos se olvidaron del pan, de llevar para ellos. Pero hay algo bien interesante. Jesús les está hablando de algo que ya había ocurrido. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué discuten con lo de qué? Que por qué discuten por lo del pan, que si no vieron que habían 5 panes y él ¿verdad? Exacto, vamos por ahí. Eso indica que ellos todavía no creen y no entienden cuál es el verdadero mensaje de salvación. Él les está diciendo, pero si yo les he suplido hasta ahora. Volvemos a las mismas lecturas de antes. Es que a lo mejor ellos querían que en la barca el Señor orara y pienso yo, no, eso no lo dice en ningún lado. Imagínate un pan para todos ellos. Pero el Señor le está diciendo, no se preocupen de eso. Preocúpense de qué.
de la levadura. ¿Qué acababan de pedir los fariseos? Señales. Alguien, aquí tiene que haber un bizcochero, alguien que me diga qué es la levadura. Miren, yo lo busqué en el diccionario, yo quiero que ustedes me lo digan. Harina no es, que crece la harina, la fermenta. De hecho, hay un texto que yo creo que se lo di a... Vamos a 1 de Pedro 2:2. Dame Gálatas 5:9 y después ese. Yo creo que te los invertí. Míralo ahí. Fue que te los invertí. Un poquito de levadura. Algunos de ustedes, de las chicas, bueno, hay chicos también, porque hay cocineros. ¿Han bregado con levadura en la cocina? ¿Verdad que sí? Y usted se la echa y enseguida funcionó. ¿Qué usted tiene que hacer con esa levadura? ¿Dejarla qué? Reposar. Bueno, depende de lo que vayas a hacer. Depende de lo que vayas a hacer. Y eso hace que eso se inflame, ¿no? ¿Me equivoco? Y si abres el horno antes de tiempo y el bizcocho y se va hacia abajo, ¿verdad que sí? Y si le echas de más, se daña. Y si no lo dejas reposar, usted sabe lo que Dios me ministraba a mi vida. Y lo voy a compartir. Lo voy a compartir porque me llevaba al cuidado que tenemos que tener. La falsa doctrina reposa en nuestros corazones un tiempo. Entra y reposa. No te das cuenta de inmediato. Es como porque yo me confieso, he tratado de hacer pan y se me daña. Entonces le echas ese chispito, la llevas a reposo. No la ves, pero está ahí. Y cuando menos tú lo esperas, eso se inflama. Cuidamos lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos. Porque ese poquito daña todo y no lo vas a ver de primera mano. Porque yo compré, ahora viene el sobrecito, ¿verdad? Yo compré el pote primero. Yo no le eché el pote completo. Tú le echas, qué pena, Margaret, que hace galletitas y cositas. Tú le echas y lo polvoreas. Así entra la falsa doctrina a nuestras vidas. Y tú dices, estoy en sana doctrina, pero hay algo que infectó tu vida, que no te diste cuenta. Lo dije por mí, no lo digo por ustedes. Que así mismo como se echa, se tiene que tapar, que se está tapado la falsa doctrina para que realmente crezca. Si lo ocultas, lo tienes ahí, eso va a hinchar, va a crecer y va a hacer el daño que realmente, para efectos del pan, va a ser bueno porque va a crecer, pero para efectos del cristiano nos va a llevar a la perdición. Fíjate que él trajo un punto, él trajo que está oculto. Nada oculto es de Dios. Eso yo lo aprendí desde pequeña. Jesús no hizo nada en oscuridad. Ni siquiera murió en oscuridad. Se fue al monte más alto y allí lo asesinaron. Y lo vio la humanidad. No se escondió para que lo mataran. Como oveja fue llevado al matadero. Entonces, miren la importancia, y me voy mientras Paleo hablaba, me vino así, la importancia de hablar lo que estás aprendiendo. Porque si hay algo fuera de orden, va a haber gente a tu alrededor que te puede ayudar a decir, esa área no es de Dios. Y no decírtelo, porque a lo mejor te traen una doctrina peor.
pasarte por la palabra para que esa levadura que llegó a nuestras vidas, porque miren, a todos nos ha llegado un poco de levadura. A todos. Y el problema es, algunos de niños, otros de el problema es que para sacarla se daña toda la masa. Por eso es que entonces aquí dice, y él les mandó diciendo, mirad guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, que tuvieran cuidado de lo que veían o escuchaban de los fariseos cuando ellos estaban en el camino. Perfecto, porque ellos les acababan de pedir ¿qué? Levadura. Vámonos a la ley. Eso es lo que los fariseos le estaban diciendo. Y la ley es cumplida en Cristo, pero Cristo es gracia. Yo no puedo volver a los ritos antiguos para agradar a Dios. Eso es levadura. Eso es levadura. Y los fariseos lo que estaban buscando era hacer que Jesús cayera. Y el problema es que un poquito me puede dañar todo lo que Dios me quiere dar. Vamos ahora a la de Pedro. No sé si es primera o segunda, yo sé que es 2:2. Yo necesito que... Iba a leerlo yo, no. Jenny, léelo, ya que tú estás ahí bien interesada en leerlo, si ella me lo dijo con la mirada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El bebé en esa época, y ahora volvimos a eso, porque hubo una época que no, lo que busca es la leche de la mamá, que no tiene nada fuera, digo, a menos que usted, y dijo esto en esta época, porque yo me acuerdo que yo tuve que tomar medicamentos cuando salí del embarazo, y yo no pude lactar a Marí, porque yo tenía medicamentos en el cuerpo y la leche se adulteraba. Pues nosotros tenemos que buscar esa leche que no tiene medicamentos, que me dañe la leche que Dios quiere que yo beba. Y es bueno saber lo que fulano, mengano, perencejo ve a través de la palabra, pero yo tengo que conocer esta palabra no adulterada. Y los fariseos lo que querían era que Jesús cumpliera con la ley. Con la ley. ¿Dudas? Que los veo tan callados que yo creo que es que están quiero pensar que es que están absorbiendo lo que les estoy diciendo. Hay que tener mucho cuidado. Mire, cuando yo era preadolescente, porque ahora soy adolescente, pero cuando yo era preadolescente, cuando no era maestra de kinder, yo no. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, suena extraño, pero yo tenía ciertas inquietudes. Y yo le decía a la gente en la iglesia, porque ahora se ve a menudo, yo decía que, porque acuérdense que yo estudié en el colegio y en mi caso a mí me metieron hasta religiones comparadas y qué sé yo qué. Yo decía, a mí no me preocupa y nunca me ha preocupado que me metan a otra religión, porque yo sé cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Hacia dónde voy? Hacia la eternidad, ¿verdad? Son las doctrinas básicas. Y eso pues yo lo conozco. Y si viene alguien y me dice que es Cristo y Mahoma, no. Es que es budita, hay que hacerle la barriguita para que te dé chavito. No, porque estoy clara. Eso es una filosofía y en la universidad la tienes que estudiar y qué sé yo qué, y eso es filosofía. Pero cuando te cogen la misma palabra y te distorsionan la realidad del evangelio, ahí era que a mí me preocupaba. Sí, pero en la época que yo era preadolescente no era tan peligroso como ahora.
Porque de medio de nosotros, y cuando estoy casi citando la Biblia, han salido falsos profetas. Entonces, conocedores de esto, porque el Señor Pablo le dijo a Timoteo que trace bien la palabra de verdad. Porque ya habían falsos maestros en medio de nosotros. Cuidémonos de aquellos que nos vienen con la palabra y nos tuercen el evangelio. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo estoy estudiando la palabra en la forma correcta. Y el Espíritu está contigo. Y el Espíritu te va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Y si tú sacas tiempo para estar en el Señor, las cosas que tú tienes dudas las puedes traer aquí, se las puedes traer al pastor, las puedes traer, porque no hay por qué avergonzarse de no saber. Ahorita yo no sabía, yo pensé que ya yo había dado unos textos y no los había dado y seguí la clase como si no, bueno, mira, sí, los di, pues vamos para adelante. O sea, no hay que avergonzarse, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero si yo lo oculto, lo pongo en reposo, como tú dijiste, lo tapo por miedo, se leuda la masa. Porque al fin y al cabo iba por esa línea. Y a veces es que no nos atrevemos a exponer por miedo al bullying. Expónganse. El que está mal es el que le haga bullying, no es usted. Usted tiene todo el derecho como estudiante a hacer la pregunta que usted desee. Y yo tengo todo el derecho como maestra a no saber la contestación, pero buscarla. No se quede con una duda, porque puede ser una pequeña levadura. Nos ponemos en pie. ¿Alguna pregunta, duda? Aquí estoy, Señor, ante tu altar, para ofrecer. Aquí estamos, Señor, deseando como niños recién nacidos la leche no adulterada. Habemos un pueblo aquí que tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de ti, de tu verdad. Hambre de tu palabra, Jehová. De esa palabra que viene de los cielos, de ese Espíritu de Dios que nos aclara nuestras mentes, que nos dirige hacia toda justicia y hacia toda verdad. Tu palabra dice que tú nos guardas en el hueco de tu mano hasta que pasan los quebrantos. Señor, se han levantado tantas falsas doctrinas. Cuídanos, Señor. Alerta nuestro espíritu. Habla nuestra alma. De tal forma que podamos tener espíritu de discernimiento para discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Jehová. Que podamos distinguir tu voz entre miles de voces, Señor. Oh Dios mío, que no perdamos nuestra salvación, sino que cada día la cuidemos con temor y temblor, Padre amado. Y que, oh Dios, podamos entender lo que tú hoy quieres para tu pueblo. Si hay levadura en nuestras vidas, oh Espíritu de Dios, tú eres el Dios que llegas, que entras, que penetras, que estirpa, que sanas, que libertas, Jehová. Sé limpiando nuestra alma y nuestro ser, porque queremos agradarte a ti. Prepáranos, oh Dios, para en medio de los tiempos. Porque en estos tiempos necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Y aviva el don de cada uno de nosotros, porque lo necesitamos para que podamos llevar tu palabra. Termina, completa lo que ya tú has comenzado a hacer y que nuestros labios se abran en adoración, reconociendo que tú eres Rey y Señor. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.